Hola, soy Silvia Trujillo, coach de vida especializada en diferentes temas como la transformación de duelos, la creación de abundancia, la experiencia del perdón y la capacidad resiliente. Hoy quisiera compartir con ustedes algunos de los principales obstáculos para poder hacer del duelo un proceso de sanación y un proceso transformador. De por sí, la experiencia de sentir dolor y vivir una pérdida emocional es difícil y es compleja. Y como es así, es mucho más fácil o tendemos a caer en comportamientos, actitudes y experiencias que en lugar de facilitarnos y permitirnos hacer una experiencia transformadora y sanadora, lo que hacen es hundirnos más en la situación dolorosa y dificultarnos más salir adelante del quiebre que se presentó. Creo que cualquier dolor emocional necesita ser sanado. Entonces, la primera recomendación o el primer obstáculo que podemos identificar en hacer un proceso de duelo transformador es volvernos víctimas de las circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que nos entreguemos por completo a la situación dolorosa y que le entreguemos por completo nuestro poder. Todos en algún momento de nuestra vida o hemos sentido o estamos sintiendo o sentiremos dolor. Sentir dolor es parte de la experiencia humana, como digo yo, viene con el paquete de estar vivos y para saber lo que es la alegría debemos también lamentablemente aprender lo que es la tristeza. Victimizarnos es entregarnos completamente a la situación dolorosa y dejar que sea la situación dolorosa la que nos defina como personas. Aquí el mensaje que les quiero dejar es: siempre tenemos la posibilidad de decidir cómo queremos responder ante lo que nos pasa. Mi experiencia personal con la muerte de mi hija Elisa me mostró que victimizarme podía ser un camino, quedarme en la situación dolorosa, entregarme a ella y dejar que me definiera. Sin duda era una opción respetable y una de las opciones posibles frente al dolor tan inmenso que significa vivir esta experiencia. Pero me di cuenta que si bien no podía cambiar lo que había ocurrido, sí podía decidir cambiar cómo quería reaccionar ante lo que me había ocurrido. Victimizarse es entregarle el poder personal a la situación dolorosa y esto no nos va a permitir hacer un duelo transformador. El segundo obstáculo para hacer un duelo transformador es totalmente lo opuesto a la victimización, que es la evasión. Evadir lo que busca es como pretender que lo que pasó o no fue tan grave o no fue tan difícil, o pretender seguir nuestra vida exactamente igual a como era antes de haber sufrido la pérdida dolorosa. La evasión también es un obstáculo para vivir un proceso de duelo transformador, porque al no aceptar y reconocer el dolor, lo que pasó y lo que estamos sintiendo, pues no vamos a tener la posibilidad de revisarnos, de reconocernos y de identificar los posibles aprendizajes, mensajes o lecciones que la situación dolorosa pueda traer a nuestra vida. Un tercer obstáculo bien relacionado con el anterior es buscar comparar dolores. Es cuando decimos lo que me pasó a mí es peor que lo que le pasó al otro, o al contrario, decir lo mío no fue tan grave comparado con lo que le pasa a otra persona. Entonces, tengan siempre presente que el dolor ni se compara ni se clasifica. El dolor simplemente se siente. El dolor no se puede valorar en una escala de 0 a 10. Y el peor dolor que estamos viviendo siempre es el que estamos viviendo en el presente. Otro obstáculo para vivir un proceso de duelo transformador son las creencias que tenemos muy arraigadas acerca de lo que debe ser la vida, lo que debe ser el éxito, lo que debe ser la familia, el deber ser, que son creencias normalmente que tenemos muy interiorizadas, o bien por nuestra forma de crianza o bien por la sociedad en la que vivimos. Creencias como, por ejemplo, que lo peor que le puede pasar a un ser humano es que se le muera un hijo. Si bien es cierto y lo viví yo misma en mi propia experiencia, pueden ser un limitante a un duelo transformador, porque si yo de entrada creo que me pasó lo peor que le puede pasar a un ser humano, va a ser mucho más difícil que tenga una actitud de crecimiento y de propósito. Sin duda, la pérdida de cualquier ser querido y de un hijo es algo muy, muy doloroso de vivir y de trascender. Pero si de entrada le ponemos la mentalidad de que es lo peor que nos puede pasar, va a ser mucho más difícil que hagamos un duelo transformador a partir de esta situación.
Otro obstáculo para hacer un duelo transformador es el de tratar de como pretender seguir nuestra vida como si nada hubiera pasado. Tratar de forzarnos a mantener nuestras actividades y nuestra forma de ser. Nada obligado resulta. Al final de cuentas, un duelo es un proceso que se tiene que vivir y, como su nombre lo indica, el dolor tiene que doler. Sé que es incómodo pensar en permitirse vivir la experiencia dolorosa, sé que por experiencia propia no es un periodo muy agradable, pero también sé que la única forma de sanar un duelo es permitirse atravesarlo. Entonces, forzarse a pretender no hacer esto o a evadir la situación es otro obstáculo para poder vivir un duelo transformador. El siguiente obstáculo es la culpa, culparnos a nosotros mismos o culpar a alguien más. Nada bueno sale de la culpa solo invita a sentimientos y emociones más negativas como el resentimiento, el miedo, la sensación de injusticia, y en ninguna de esas emociones vamos a poder crecer. Culparnos a nosotros mismos por si pudimos haber hecho algo diferente o a alguien más por si pudo haber hecho algo diferente para alivianar nuestro dolor emocional, de nada nos va a servir cuando la situación ya se ha presentado y ya se ha dado. Culpar en los casos de dolor emocional sería un poco como el dicho de pretender llorar sobre la leche derramada. La situación dolorosa ya pasó y quedarnos en la culpa o en los resentimientos o en la vergüenza que nos genera no haber hecho algo, lo único que hace es incrementar dolor en una situación que ya de por sí es muy dolorosa. Estos son los principales obstáculos a un duelo sanador y transformador. Se los repito: caer en la victimización, que es como quedarnos anclados en la situación dolorosa. El segundo, que es el opuesto, que es buscar evadir, tratar de pretender que no pasó nada. Este es muy peligroso porque el dolor es una energía real y si conscientemente no lo dejamos salir, él va a buscar por dónde salir y lo va a hacer por formas que no son muy sanas para nosotros, como por ejemplo una adicción, una enfermedad o una depresión. Otro obstáculo es forzarnos a pretender seguir nuestra vida exactamente igual. Y otro obstáculo del que hablamos hoy es el de las creencias que tenemos muy arraigadas, creer que es lo peor que pudo haber pasado. Comparar dolores o buscar minimizar dolores tampoco nos va a permitir hacer un proceso de duelo transformador. Y finalmente, las culpas hacia nosotros o hacia otros tampoco nos van a permitir salir mejores y fortalecidos de una experiencia que ya de por sí es bastante dolorosa. Muchas gracias por haberme permitido compartir este espacio con ustedes. Espero que tengan muy presentes los obstáculos a un duelo transformador para que los identifiquen y logren salir de ellos y así puedan transformar el dolor en amor. Pueden seguirme en @siltrujillohoy o en mi página web www.silviatrujillohoy.com para conocer un poco más sobre cómo transformar los procesos de duelo. Muchas gracias.